Bienvenidos al Evangelio de Cristo, poder de Dios para salvación. El equipo de Evangelio de Cristo, complacido, porque Dios nos permite trabajar para Él y nosotros cumplir con esa gran comisión de ir, predicar, hacer discípulos. Nosotros acá tenemos la labor de exponer la palabra de Dios conforme a lo que Dios nos ha dejado. La sana doctrina, la sana enseñanza. Pero vamos a lo que Dios nos trae. Siempre hay que tener reverencia por las cosas del Señor y bueno, vamos a leer la palabra de Dios con reverencia. Vamos al texto de Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 26. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 26. Muy conocido este texto. Dice el Señor: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La vida es algo que para muchos es injusto, para muchos medianamente tolerable. Digo esto porque recuerdo, alguien comentó una historia sobre una prostituta. Esta persona comentaba que tuvo un encuentro con una prostituta y Dios le dio la oportunidad de que pudiera hablarle del evangelio a esta prostituta. Esta persona tomó la oportunidad, se esmeró en hablar con esta prostituta, habló con ella, le expuso la palabra de Dios, le expuso el evangelio, le hizo entender su condición, le mostró por medio de la Biblia quién era, que estaba muerto en sus delitos, en sus pecados, que necesitaba reconciliarse con Dios y necesitaba la salvación que es en Cristo Jesús. Al parecer esta persona, esta prostituta, lloró, esta prostituta se quebrantó, esta prostituta manifestó el creer. Y esta persona, complacido porque pudo llevar el evangelio, pudo mostrarle el evangelio, nota que esta prostituta tenía en sí o tenía consigo una libreta de lo que nosotros llamamos libreta de direcciones. Y él notó que esta libreta era su agenda de trabajo. Y este hombre le pregunta a esta mujer si estaba convencida que en Cristo su vida iba a ser nueva. Y le dijo que sí.
y él le pide que le entregue la libreta o su agenda de direcciones. Por supuesto, ahí estaban los clientes de esta mujer. ¿Qué sucedió en este caso? Esta mujer se negó a entregarle la libreta. Esta mujer se negó a entregar esa libreta de direcciones. Momentos después, cuando ella había asumido que ella había creído en el Señor y que a partir de ese momento iba a tener una nueva vida, pero fue incapaz de entregar su antigua vida. Nosotros se nos pueden hacer ofertas, muchas ofertas, cuando se nos habla de promesas de parte de Dios. Muchos tenemos nuestros oídos muy atentos para escuchar dichas promesas. Cuando se nos presentan ofertas muy buenas, también tenemos nuestros oídos muy abiertos. Y en cierto modo buscamos las cosas cuando las necesitamos, pero en cierto modo buscamos las cosas por conveniencia. Esta mujer no entregó la libreta donde estaban todos sus clientes, donde estaba toda su vida, que en ese momento parecía que iba a ser la vida antigua. Al parecer buscó a Cristo, en ese momento sintió que debía buscar a Cristo, pero era como para complementar algo. Ella sentía que le faltaba. No era que quería algo nuevo, no era que quería vivir una vida nueva, sino que quería complementar su antigua vida. La búsqueda de Jesucristo y todo lo que tiene que ver con Dios, nosotros no debemos hacerlo por conveniencia, sí, exacto, sino hacerlo por necesidad. Muchos actúan de manera equivocada cuando se habla de buscar a Jesús. Y cuando hablamos del contexto bíblico, tenemos que muchos han tomado las cosas de Dios tan en poco que tenemos en la Biblia hombres que han vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Y tenemos también hombres que han vendido al Salvador del mundo, al Rey de Reyes, a Cristo Jesús por 30 monedas de plata. En cierto modo, recibieron algo de Dios, buscaron algo de Dios, pero para su conveniencia. El título del mensaje de hoy es Buscando a Jesús, como pregunta, buscando la vida eterna. ¿Ok? Buscando a Jesús, buscando la vida eterna. El primer enunciado de este tema, o de este texto, es la actitud correcta del que busca a Jesús. La actitud correcta del que busca a Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 17. Leemos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, el contexto de esto: Jesucristo estaba en un lugar, estaba camino a Jerusalén, en Perea específicamente se encontraba el Señor. Ahora, cuando vemos el texto de Marcos capítulo 10, versículo 17, vamos a identificar de quién se habla acá. Dice que vino uno corriendo, se hincó y le preguntó. Llamó a Cristo Maestro bueno y le hizo la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el Evangelio de Mateo, versículo 19, capítulo 19, versículo 20, nos dice que era un joven. Y la mayoría de las traducciones o de las Biblias, cuando hablan de este episodio, lo llaman el joven rico. ¿Ok? Vamos a quedarnos con eso, el joven rico. Vemos que Mateo 19 lo llama joven. Vemos que Lucas en capítulo 18 ya dice que era un principal. Y los tres evangelios hablan de él como un rico, un hombre muy acaudalado, un hombre
con mucho dinero. Por supuesto, en aquel tiempo, si tenías mucho dinero eras muy, muy importante. Creo que no es distinto en nuestro tiempo ahora mismo. Tenemos entonces que era un hombre o un joven rico. Esto es lo que tenemos en primera instancia. Era un principal, un hombre muy importante. Se presume que también formaba parte del Consejo Supremo en ese momento, que era el Sanedrín. Pero vamos a hablar un poco de este joven. Vemos, y voy a recordar el encabezado, es la actitud correcta del que busca a Jesús. La actitud correcta del que busca a Jesús. Vamos a evaluar un poco a este joven. Vemos que era un hombre rico, ya lo dije, hago énfasis, un hombre importante. Ahora, los hombres importantes de aquel tiempo tenían ciertas normas de conducta. Ciertas normas de conducta que ellos no violarían, porque si las violaban iban a ser considerados como indignos o iban a cargar hasta con vergüenza. Ahora, el joven llegó a Jesús corriendo. Esto realmente era algo indigno debido a la posición que él ocupaba. ¿Por qué? Y es algo que ahora mismo nosotros vemos hasta ridículo en gran manera. Él corrió, pero era indigno porque podían verse sus piernas y eran vestiduras muy largas las que usaban estos hombres, porque este era un fariseo. Esto era considerado vergonzoso. Ahora, aparte de esto, este joven se hincó, se puso de rodillas, pues lo decimos acá así coloquial. Ahora, ¿qué sucede con este acto de hincarse? Recordar que Jesús era tomado por la élite religiosa de aquel momento, como la élite religiosa eran los fariseos, era tomado como un falso maestro. Eso era el concepto que ellos tenían. Era que él era Belcebú, en pocas palabras, así lo llamaron. Ahora, el joven se dirige a Cristo de manera muy respetuosa. Le llama maestro bueno. Podemos ver acá una reverencia a Jesús. Vemos cómo se desenvolvió esta escena. Vemos a este joven cómo busca a Jesús, cómo se presenta delante de Jesús. ¿Qué podemos nosotros ver acá? Vamos a considerar el estado emocional de este joven. Vamos a pensar que este joven tenía cierto pesar, estaba necesitado y fue a Cristo. Ahora, podemos identificar, por lo que vemos acá, que este joven tenía la necesidad correcta, que él fue de manera correcta, que él fue a ver a la persona correcta y hizo la pregunta correcta. Ahora, nosotros en nuestro contexto actual, cuando salimos a evangelizar, cuando tenemos ese encuentro con las personas, quisiéramos, y yo en lo particular, quisiera en gran manera conseguirme con alguien así. Quisiera que alguien viniera y me manifestara todas estas cosas con respecto a Cristo, por supuesto, no a mí. Y yo automáticamente analizo y digo, este es candidato a ser discípulo de Cristo. Lo pienso de inmediato. Ahora, la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta de este joven. Fue la pregunta correcta, pero no el término. ¿Por qué? ¿Qué haré? Tomen en cuenta esto. Ahora, recordar que los fariseos tenían todo un sistema ceremonial, tenían todo un sistema basado en obras y tenían un sistema basado en todo lo externo, todo lo que se hacía externamente. Esto eran los fariseos, son muy famosos por esto. La pregunta del joven nos deja ver qué quería saber de Jesús.
Y por lo que vemos, lo que él quería saber era cuál era la obra definitiva para obtener la vida eterna. Él estaba ansioso porque este rabí, porque este maestro, como él lo llamó, le dijera qué faltaba, qué obra era la que finiquitaba su entrada o le garantizaba la vida eterna. Él estaba muy ansioso, él estaba dispuesto. Jesús, dime, ¿qué me falta? Anda, dímelo. Ahora, como enunciado número 2, es la exhortación de Jesús al que le busca, desde el versículo 18 hasta el 22. Vamos a seguir meditando en el texto. Vamos al versículo 18. Dice el Señor: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Este hombre, o este joven, pudiéramos nosotros asumir que fue a Jesús con respeto y pudo, en cierto modo, adular al Señor. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 3, vemos a Nicodemo llamando a Jesús maestro y le dice: todo esto, te llamo así porque solamente alguien que viene de Dios puede hacer todo lo que tú haces. Vamos a Juan capítulo 3. Vemos esto. Ahora, Cristo no acepta este saludo o esta reverencia de este joven. Cristo no acepta el maestro bueno. Repito el pasaje. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ahora, Cristo no acepta, no porque Él no sea bueno, porque ya aquí algunos que quieren echar por tierra la deidad de Cristo, toman cualquier detalle para atacar la deidad. Aquí Cristo no estaba diciendo que Él no era bueno, aquí Él no estaba diciendo que Él no era Dios. Él lo que estaba haciendo, o lo estaba haciendo, era porque el joven no entendía realmente lo que Él estaba diciendo. Los fariseos, la élite religiosa a la cual este joven pertenecía, ellos se consideraban maestros, rabí. Por lo tanto, el término bueno era usado entre ellos. Eso era lo que Jesús estaba corrigiendo. ¿Por qué ustedes se llaman buenos? Ahora, ¿por qué? Porque Jesús estaba hablando de los términos absolutos de Dios, a sabiendas de que nosotros como hombres y mujeres nos consideramos que no somos tan malos, que somos medio malos o medio buenos, o que hacemos cositas buenas y cositas malas. Cristo estaba quitando eso, o tratando de aclararle esto a este joven, dándole la norma absoluta. Con Dios hay buenos y malos. Con Dios no hay términos medios. Con Dios se es bueno o se es malo. Recuerdo leyendo un libro de Wembrandt, creo que se llama el autor, hablando de la iglesia. Este escritor decía que en toda la escritura, Richard Wembrandt, me recordé, no existe la palabra gris. O sea, con Dios se es o no se es. O eres bueno o eres malo. No existe punto medio. Cristo le estaba dando la correcta comprensión de la palabra bueno al decirle: bueno solo es Dios. Absoluto. Solo bueno es Dios. Absolutamente bueno, perfectamente bueno y eternamente bueno. Solo es Dios.
Cristo no está negando que Él no sea Dios, ya que hay declaraciones contundentes de su deidad. Por eso no voy a hacer énfasis acá, porque voy a leer 2 textos solamente. Juan capítulo 5, versículo 18 dice: por esto aún los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan capítulo 10, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Contundente. Declaraciones sobre la deidad de nuestro Señor. Vamos, aquí estamos en Marcos capítulo 10, versículo 19. Dice el Señor: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor Jesucristo estaba hablándole a este joven en los términos que él conocía. Pero vamos a recordar la pregunta del versículo 17. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que está en el ambiente. Esa es la pregunta que este joven le hizo al Señor Jesucristo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Vemos al Señor que lo confronta con la ley. Lo lleva a que mirara la ley. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Ahora, la ley es la norma que Dios, o la ley es lo que Dios ha dejado como norma para que entendamos. Esto hay que tenerlo muy claro, y es lo que muchos de nosotros, aún personas con las cuales podemos nosotros conversar, que no tienen nada que ver con el judaísmo, tú les hablas de los 10 mandamientos y ellos consideran que ellos son cumplidores de por lo menos 8, aún sin ser judíos. Te hablan de los mandamientos. Yo no he hecho esto, no he hecho lo otro, no hago esto y no hago lo otro. Ahora, Cristo o el mismísimo Dios nos deja la ley como esa norma para que entendamos que no podemos alcanzar salvación por nuestra propia justicia, ni por obras, ni por obras. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: la ley es nuestro ayo, la ley es nuestro guía para llevarnos a Cristo. ¿A fin de qué? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pudiéramos ser hechos hombres justos. Eso es lo que recordar que la Escritura me dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo, ni siquiera uno. Pero aquí me dice que la ley me lleva a Cristo. Ahora, se le estaba exponiendo la ley a este joven que conocía la ley. Por lo menos debía conocer. Ahora, Cristo le cita los mandatos que tienen que ver con el amor al prójimo, lo que pudiéramos llegar a la segunda parte de los mandamientos. Cuando leemos, y voy a leerlo nuevamente, versículo 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, escuchar esto, nosotros, ahora mismo escuchar esto,
vamos a ver el contexto, vamos a pensar un poco. El Señor usa los mandamientos para que este joven entienda su incapacidad. ¿Estamos claros en eso? Para mostrarle su pecado. Eso es lo que hace la ley. Ahora, vemos que el Señor lo confronta con los mandamientos que hablan directamente del amor al prójimo. Ahora, entendiendo de que este joven era muy rico, seguramente tenía muchas personas a su cargo, mucha gente empleada por él. ¿Qué podría o qué el Señor podía estar llevando a este joven, o pudiéramos nosotros pensar que lo estaba llevando a hacerse una evaluación, a examinarse en ese sentido y entender que él estaba fallando, que él no había cumplido cada una de estas cosas que ahí estaban escritas, que él tenía sus faltas en ese sentido? Pero al parecer el joven, un fariseo, un joven con una posición elogiable, encomiable, envidiable en ese momento histórico, el joven no lo entendió así. Vemos el versículo 20. Dice el Señor: él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién puede decir esto ahora mismo? Yo no lo puedo decir. Y creo que algunos de los que están observando ahora mismo no pueden decir esto. ¿Quién ha guardado esto de manera perfecta? Cualquiera, o yo me he encontrado algunas veces con personas cuando evangelizamos y hablamos sobre estos mandamientos, y algunos tienden a defenderse con decir: yo nunca he matado, yo no he robado, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. Pero resulta que nosotros sabemos que todo esto no reposa en la actitud externa de lo que tú puedas mostrar que no haces, sino va en el interior, en el adentro del hombre, en el corazón. Ahí es donde está esto. Ahora, en el versículo 20 vemos el autoengaño y la autosuficiencia de este joven, el joven rico. Este joven que llegó con una actitud de discípulo, por lo menos la intención. Vemos a este joven ahora diciéndole al mismísimo Dios hecho carne: todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Este joven afirmó que él había cumplido con amar a su prójimo desde su juventud. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Este joven sorprendente. Ahora pudiéramos hacernos esta pregunta: si estabas tan seguro, si tenías tu seguridad, ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué el desespero por hablar con Jesús? ¿Por qué la ansiedad y la necesidad de ir a Cristo? ¿Por qué? Ahora evaluemos y pensemos cuál era la necesidad de este joven. Ahora pudiéramos también pensar: este joven fue a Cristo porque necesitaba exponerse a él mismo para ser aplaudido. Él quería, o fue por conveniencia, quería recibir algo que a él le iba a dar gozo y felicidad. Le iba a alimentar su egoísmo.
Ahora, entendamos que es un religioso, entendamos que es un fariseo, entendamos que estaba cegado por toda esa cultura, entendamos que estaba cegado por toda su religiosidad, por toda su norma de vida. Él estaba convencido, al igual que la mayoría de los fariseos, que lo externo era lo que evaluaba o lo que se evaluaba, que los rituales era lo que tenía valor, que la conducta encomiable delante de la sociedad era lo que se reconocía y se exaltaba delante de Dios. Resulta que el Señor Jesucristo, cuando vamos al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, corrige este gran error. Eso lo vemos en Mateo 5 del versículo 20 en adelante. Cristo le estaba dejando ver el estado de su corazón sin Dios. ¿Cómo? Le estaba mostrando por medio de la ley el estado putrefacto del corazón del hombre. Ojo, estoy hablando de aquel que no tiene a Jesucristo. Estoy hablando de aquel que no tiene a Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque el corazón, dice el Señor en Mateo 15:9, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, Cristo le estaba confrontando a este joven con la ley para que se manifestara o para que él entendiera que ese era su corazón podrido, que él no había cumplido con amar al prójimo en este caso. ¿Por qué? Hay algo que llama la atención, es el no defraudarás. Y al parecer, esto se puede interpretar cuando se habla de aquel que roba, el defraudar, que roba a sus empleados, que no paga a sus empleados. Esto se pudiera o se puede interpretar de esta manera. Ahora, vemos en la Escritura, en el versículo 21 dice el Señor: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Wow. Hermanos, amigos, aquellos que están ahí escuchando detrás de estas pantallas, Jesucristo es incomparable. Jesucristo rompe toda la norma humana. En todo el ámbito que usted quiera llevarlo, Cristo es incomparable. Cuando veo al Señor Jesús mostrándole la ley o parte de la ley a este joven, y este joven teniendo la osadía de jactarse delante de él y decirle que él ha cumplido todo, vemos a un Jesús que no actúa como cualquiera de nosotros hubiera actuado. Por lo menos yo lo digo por mí. Yo le hubiera dicho, usted está loco. Porque nadie tiene la capacidad, humanamente hablando, de cumplir toda la demanda de Dios. Aun cuando era poco más de la mitad. Nadie hubiera tenido una conversación un poco más intensa para explicar. Pero Cristo, dice la Escritura, versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Cristo fue movido aquí por compasión.
tuvo compasión de este joven. Ahora, cuando vemos toda la escena y estudiando sobre esto, muchos hablan del contexto del evangelismo actual. Voy a hacer solamente una pequeña nota sobre esto. Cuando vemos en versículo 17 la actitud del joven y vemos todo el desenvolvimiento que tiene este joven delante de Jesús, cuando vemos el evangelismo contemporáneo, realmente tiene que venir a colación este comentario. Cualquiera de nosotros, viendo esta oportunidad en este joven, ¿cómo hubiéramos actuado? Seguramente le hubiéramos dicho a este joven: haz la oración del pecador, vamos a hacer la oración de fe. Pero vemos a un Cristo que no vio solamente, lo confrontó de tal manera que le expuso la ley. Ok, cualquiera me puede decir: hermano, pero es que evangelizando nosotros llevamos a las personas y la confrontamos con la ley. Ok, si es verdad, ok, vamos a tomarlo así. Pero vemos a Cristo en el versículo 21 poniéndole algo superior. Vamos a decir un obstáculo más pesado. Vean lo que dice. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, vean lo que le dijo el Señor: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Yo no hubiera hecho eso. Yo no le hubiera dicho: deja todo lo que tienes para seguir a Jesús. Y creo que en el evangelismo contemporáneo nadie le dice a alguien: tienes que dejar esto. Y recuerdo la introducción de este mensaje, cuando la prostituta no quiso entregar su libreta de direcciones, porque él consideraba que era su vida. Una mujer que había confesado al Señor Jesucristo. No quería dejar su antigua vida. No quería dejar su antigua vida. Ahora vemos esto. Vemos al Señor Jesús dando una orden: vende todo y dalo a los pobres. Ahora, este joven llega con la actitud de reverencia, diciendo: maestro bueno. Pero ahora vemos a un joven que no lo llama maestro bueno, lo llama simplemente maestro, rabí. Y vemos que la estima que él tenía de Jesús, o lo que él creía de Jesús, no era suficiente para recibir esta orden. ¿Por qué? Jesús le está diciendo: vende todo, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo. Después que hagas eso, ven y sígueme. Serás mi discípulo, estarás conmigo, vamos a caminar juntos. Y ojo, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Qué mensaje tan atractivo. ¿Y ese fue el mensaje de Jesús? No tengo nada. Cuando seguimos escudriñando, nos damos cuenta que Jesús lo que le estaba diciendo a este hombre, a este joven, es: confía en mí, absolutamente en mí, plenamente en mí. No te apoyes en ti, en lo que tú crees que estás haciendo, que has hecho, en lo cual tú te jactas. Yo te estoy diciendo: todo lo que tienes, déjalo atrás y sígueme. Cristo pedía: deja todo. ¿Por qué? Porque si así lo hacía, sus tesoros estarían en el cielo. Lo vemos en el libro de los Efesios, capítulo 1. Las bendiciones espirituales que nos están guardadas, ¿en dónde? En los cielos. No, este joven no quería las bendiciones en los cielos. Ahora,
¿Qué podría estar diciéndole Jesús? Algunos pudiera estar pensando, bueno, Jesús le estaba diciendo que a él le faltaba ser un poco más generoso. Sí, con ser un poco más generoso ya él tenía entrada a la vida eterna. No. Aquí él tenía, o este joven tenía que demostrar qué tanto creía en Jesús. Cuando Jesús lo reta de esta manera, él tenía que mostrar qué tanto creía en Jesús, su búsqueda de Jesús. Jesús le estaba diciendo, ok, muéstrame cuánto amas al prójimo. Vende todo. Vende todo. Me acabas de decir que has cumplido con la mitad, o un poco más de la mitad de los mandamientos de Dios. Me has dicho que has amado a tu prójimo a la perfección. Ahora te pido, vende todo y dáselo. Ahora, ojo, no malinterpretemos esto. Dios no manda a todos los ricos a que hagan esto, ¿ok? Hay hombres ricos en la Escritura. Vemos casos como el de Abraham, José, hombre infinitamente rico. Tenemos casos en la Escritura donde Dios no actúa así. Pero a este joven, Cristo lo retó. Ven y sígueme. El joven, por lo que ahora podemos ir observando de él, probablemente lo que estaba buscando era una aprobación. ¿Aprobación por qué? Porque él se sentía que había cumplido con los mandatos de Dios y él quería que alguien lo aplaudiera. El joven tenía en su mente, o podía tener en su mente, que algo le faltaba para salvarse, o más bien para sumar. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Él creía que era algo de sumar a lo que él había hecho. Ahora, Cristo más bien, él le dijo, es hora de restar. Deja, vende. Cuando se habla aquí de la cruz, solamente voy a hacer este comentario sobre la cruz. Me encanta este fragmento sobre la cruz. Y dice, la cruz, la idea de fondo de la cruz es la de un condenado forzado a tomar y llevar su propia cruz al lugar de la ejecución. Me encanta esto. El condenado es obligado. Ok, ahora observemos esto. El discípulo lo hace voluntario por su lealtad a Cristo. Este joven no tenía ganas de cargar la cruz, menos vender y menos cargar la cruz. No tenía. Ahora, versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, vemos a un joven que llegó con esa pasión a Cristo, buscando a Cristo, que Cristo le escuchara lo que tenía que decirle. Vemos esa búsqueda. La búsqueda, pudiéramos decir, con mucha emoción, con mucha pasión. Ese hombre corrió, se esmeró en llegar a Jesús. Pero vemos a un joven que ahora se va, dice la Escritura, versículo 22. Afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. Tenía mucha riqueza, lo que llamaríamos riqueza terrenal. Tenemos en la Escritura una declaración contundente cuando se habla de la gloria de los hombres. Amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y este fariseo cumple perfectamente esto. Muchos ahora mismo están amando más la gloria de los hombres. Muchos ahora están viviendo su vida amando la gloria de los hombres. Y lastimosamente estamos viviendo eso también en las iglesias. Hay cristianos, o se dicen cristianos, que están actuando de manera equivocada al servir al ojo humano y no servir a Dios, buscando lugares en las iglesias
puestos en las iglesias, ser elevados en las iglesias, cuando eso no es así. Nosotros trabajamos para Dios. El trabajo debe ser para Dios, ni siquiera para el pastor. Nos sometemos a Él, pero nuestro trabajo es para el Señor, no para ser observado y para gloria de los hombres. El joven demuestra con esa actitud que esas riquezas que él poseía, para él lo eran todo, porque no quiso dejar todo. Cristo le estaba diciendo: deja todo, ven y sígueme. Y él no quiso, él optó por tener y seguir teniéndolo todo en la riqueza terrenal, en el dinero. Aquí mostró que él era un violador de la ley, al mostrar que era un idólatra. Porque todo aquello que tú coloques antes de Dios, eso es idolatría. Y muestra que era un codicioso, que anhelaba y amaba la riqueza. Eso es lo que podemos observar de este joven hasta este punto. Tercer encabezado, para ya ir terminando. La enseñanza para aquel que sigue a Jesús en este contexto específico. Del versículo 23 al 27. Leo, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora, había muchos conceptos erróneos acá de la riqueza. ¿Por qué? Porque investigando sobre esto, la teología del siglo I del judaísmo tenía esto como norma, que la riqueza era una bendición de Dios, la pobreza maldición, así. Resumido, mis hermanos, ahí les resumí mucho estudio. Solo eso, la riqueza era una bendición y la pobreza era una maldición. Ellos creían eso. Lo creían. ¿Por qué? Ellos asumían, por su sistema ritualista, que el que tenía más dinero ofrecía más sacrificio, el que tenía más dinero ofrendaba más y el que tenía más dinero daba más limosna. Y eso era algo que mostrarle a Dios, algo que llevarle a Dios. Ahora, había muchos conceptos erróneos en cuanto a la prosperidad, en cuanto a la riqueza y en cuanto a la salud. Me encanta la Biblia porque nunca pierde su esencia y nunca pasa de moda. Esto que estaba en aquel momento, ahora mismo es una realidad actual. Ahora mismo vemos cómo hay muchos conceptos erróneos en cuanto a la prosperidad, en cuanto a la riqueza y en cuanto a la salud. Eso hablando en el mundo evangélico. Ahora decretamos, declaramos, ordenamos a Dios ser sanos, ordenamos a Dios llenarnos nuestras cuentas bancarias, ordenamos a Dios todo aquello que a nosotros nos causa una satisfacción humana. Y Dios es tan bueno que según el concepto de los que dicen estas cosas, Dios se las cumple y se las debe cumplir. Ahora, mi pregunta es, ¿quién es Dios? ¿El que manda o el que recibe órdenes? Solamente en este punto voy a decir esto. Cuando seguimos, vemos que hay un concepto, y lo acabo de nombrar, de la riqueza, y voy solamente a este texto de Job, capítulo 8, versículos del 6 al 7, dice: si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ojo, cuántos mire, hermanos míos, yo leo esto, solo esto,
Y escucho muchos amén en muchas congregaciones. Pero no es lo que debe ser. No busquemos a Dios, no busquemos a Cristo por conveniencia. No es la actitud. No busquemos a Cristo por lo que necesitamos a nivel material, sino porque entendamos que hay una necesidad espiritual que solo Cristo puede cumplir. Versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, esto es una exageración. Muchos hacen muchos estudios de la aguja y del camello y hace poco conversaba con mis hermanos sobre esto. Realmente no quise indagar mucho sobre esto. Era un lenguaje coloquial. Es como nosotros decir algunas de las cosas que decimos acá. Pero, ¿qué es lo que Cristo les está dejando ver a ellos? La imposibilidad. Imposibilidad. Versículo 26. Ellos se asombraban. Recordar, en el versículo 24 ellos se asombraban. ¿Por qué se asombraban? Porque el concepto que ellos tenían era de que los ricos tenían una posición delante de Dios. Los apóstoles también habían sido infectados con esto. Por eso es que Cristo ataca directamente eso, diciéndoles que el reino, o hablándoles que el reino de Dios, o en el reino de Dios es muy difícil que entren los ricos. Ahora, versículo 26, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 27, entonces Jesús mirándolos dijo, ve, y aquí viene una declaración que no solamente se queda en los ricos, es para todos. Entonces Jesús mirándolo, versículo 27 dijo, para los hombres es imposible, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cristo está resaltando que nadie se salva a sí mismo. Solo aquel que confía en Él. Solo aquel que pone su fe en Él. Solo aquel que deja todo y le sigue. Dejar todo es negarte a ti mismo. Negarte a ti, vivir por Él, vivir para Él, servirle a Él. Sus ambiciones, sus planes. Lo que Él dicta, lo que Él manda, es lo que tú anhelas hacer. Eso es vivir por Él, para Él, porque todo es de Él. Romanos 11:36. Eso es servirle a Cristo. Dios es quien salva. El hombre es completamente incapaz de salvarse. Ningún hombre va a salvarse. Nadie va a salvarse por sí mismo, ni por obras. Dios es quien salva completamente por medio de Cristo. Cristo, cuando le dijo a este joven, una cosa te falta, no le estaba diciendo que la salvación es por obra. Lo estaba retando. Eso es un reto. Fue lo que hizo Cristo. Ahora, el joven tenía, para ya terminar, el joven tenía la actitud de búsqueda correcta. Su intención no era correcta. No se puede adular a Dios para conseguir algo. No se puede pretender adular a Dios como que estuvieras adulando a un hombre para conseguir favores. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y los que pueden hacer eso son solo aquellos que han depositado su confianza plena en Él. Ahora te digo, ¿tú has buscado a Jesús por conveniencia? ¿Tú has buscado a Jesús porque quieres un milagro? ¿Tú has buscado a Jesús porque necesitas saciar algo a nivel personal, familiar? Si eso es tu búsqueda para Jesús, examínate. Debes buscar a Jesús porque Él es el único que salva. Salvación del infierno eterno, salvación de la ira del Dios eterno que vendrá sobre todo aquel que no
sea de Él, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Te invito a que vengas a Jesús, a que le busques de la manera correcta, no como este joven. Busca a Cristo, búscale con una necesidad imperiosa de salvación, que sea urgente para ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.